Hechos capítulo 9, versículos del 23 al 31. Escribe el autor Lucas: poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matar a Saulo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Hasta aquí, hermanos, vamos a leer en el día de hoy. Dejaremos la parte donde el apóstol Pedro realiza varios milagros para el domingo. Y el domingo pasado ya comprobamos que el apóstol Pablo, según la narrativa de Lucas, se puso a predicar poco después de haberse convertido y exponía el evangelio en las sinagogas acerca de Jesús, ¿verdad? Acerca del reino de Dios. Y claro, los judíos se quedaban atónitos al ver cómo aquel que venía para encarcelar y llevarse a los seguidores de Jesús se había convertido en un seguidor más de Jesús. ¿Qué habrían llegado a pensar? ¿Que quizá había venido un farsante en su lugar que se hiciese pasar por Saulo? ¿Que los seguidores de Jesús quizá lo habían manipulado o hechizado? Debemos recordar también que el cristianismo era una secta para los judíos. Pues no lo sabemos, pero seguro que habrá sido un cambio muy drástico para ellos comprobar que el perseguidor se convertía en un seguidor de Jesús. Debido a que Pablo continuaba durante varios días predicando el evangelio, algunos judíos empezaron a conspirar la forma más adecuada para matarle. En efecto, para los judíos acérrimos y conservadores, era una total vergüenza que uno de sus mayores perseguidores de los discípulos de Jesús se haya convertido en un predicador de Jesús por ello. Se tomaron como algo personal terminar con la vida de Saulo y se quedaban vigilando día y noche la puerta de la ciudad de Damasco. Afortunadamente, varios creyentes se dieron cuenta de este complot e informaron debidamente a Saulo sobre ello y le ayudaron a escapar en la noche metiéndole en un canasto grande para posteriormente deslizarlo poco a poco, entendemos, con la ayuda de una cuerda, para que así pudiese bajar por un lado del muro que rodeaba a la ciudad de Damasco. Según una pista que nos ofrece Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 30 al 33, el complot contra él no solo estaba presidido por algunos judíos de Damasco que buscaban su muerte, sino que de algún modo comprobamos que había algo más detrás. 2 Corintios capítulo 11, versículos del 30 al 33. Escribe: si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Leemos, hermanos, aquí en 2 Corintios capítulo 11,
que parece ser que el rey Aretas IV fue rey de los nabateos, un antiguo pueblo ismaelita. Fue uno de los vecinos más poderosos de Judea, pero no se sabe con exactitud si las tropas de este rey controlaban de algún modo la ciudad de Damasco o si el gobernador de este rey solo se encargaba de dirigir la comunidad nabatea en Damasco. Desde luego vemos que sí cogió animadversión hacia Saulo y su predicación de Jesús. Y más adelante veremos otro dato más que va a ser importante para entender esto. Ahora bien, dejando a un lado este dato curioso que nos comparte Pablo en 2 de Corintios y que complementa su escape de Damasco según el escrito de su compañero Lucas, debemos detenernos en el asunto de su huida como tal. ¿Qué pensáis? ¿Fue correcto que huyera solo porque su vida corría peligro? ¿Actuó correctamente? ¿O el apóstol Pablo, aquí todavía llamado Saulo porque todavía no había sido reconocido, actuó correctamente o fue un cobarde? ¿Qué pensáis? No, porque Pablo no fuera cobarde. Él tenía una misión que cumplir. De haberse quedado allí no lo habría podido cumplir. O sea, de cobarde nada. ¿Creéis? Bueno, esperad. ¿Creéis que cuando Saulo se convirtió y entendió que Jesús verdaderamente era el Señor, en algún momento de ese tiempo, después de haberse convertido, donde estuvo al menos 3 días ciego, sin comer ni beber, reflexionando, ¿creéis que en medio de todo ese tiempo Saulo en algún momento recordó el testimonio y el martirio de Esteban? Uno de los aguijones de Pablo era ese, recordar, según mi... ¿Cuántos tenía? Pues uno que no sabía. Varios aguijones tenía. Él habla del aguijón. Uno que no sabía. Para mí uno de este era recordar lo de Esteban, que Esteban murió no maldiciendo, sino bendiciendo a quien le apedreaba. Y eso debió aunque él, yo creo que lo admitía, debió de quedar dentro de ese testimonio. ¿Y pudo haber acabado Saulo como Esteban si se hubiese quedado en Damasco? Igual. Pues lo matarían, no sé si apedreado. Algo lo hubieran hecho. Pero lo hubiesen... Entonces, ¿no creéis que de algún modo quizás Saulo se avergonzaba de ello? ¿Se avergonzaba de qué? De haber escapado de Damasco. No demuestra en ningún momento que se avergonzase. ¿Ah, no? Yo creo que en todo tiempo estuvo guiado por el Señor. Los 3 días que estuvo allí estuvo orando y meditando en su vida y en las cosas. Además, le había dicho, ¿quién era? Ananías. Visitó que tenía cuánto iba a sufrir por el Señor. O sea que no creo que eso fuese su miedo en absoluto. Él tendría la seguridad de que el Señor le guiaba y que allí es donde quería que fuese. Pero, 2 de Corintios 11, que lo leí antes, dice el apóstol Pablo: si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Termina y dice lo siguiente: cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Debemos recordar que él empieza esta sección: si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Y automáticamente después comparte la huida que tuvo que realizar de Damasco para salvar su vida. Una cosa es la debilidad y otra cosa es la cobardía. Yo pienso que en esa debilidad es humildad. Muy bien, es un buen punto a tener en cuenta. Nosotros sabemos, hermanos, que todo buen creyente debe dar siempre testimonio de su fe, en especial aquellos que son enemigos del Evangelio y de la persona de Jesucristo.
Es más, todos conocemos el famoso texto que dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 25. Ahora bien, todos sabemos que la persona que debe gestionar siempre nuestras vidas es Dios y nadie más. Y en el caso de Saulo, Dios tenía varias cosas, como bien ha comentado Anita, preparadas para el desarrollo de su vida, y eso debía cumplirse. Sí, desde luego, Saulo pudo haber dado un buen testimonio en la ciudad de Damasco. Se pudo haber quedado como aquel hombre que fue a esa ciudad para apresar y llevarse discípulos y seguidores de Jesús, para encarcelarlos, pero que acabó predicando acerca del Evangelio de Cristo y lo hizo hasta su muerte. Desde luego, creo que todos diríamos que sería un gran testimonio, pero no era el destino de Saulo. Como también ha comentado Anita, el Señor ya había dicho lo siguiente a Ananías en Hechos capítulo 9, versículos 11 y 12. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Yo sé que para aquellos que indagan en el asunto de la libertad, en algunos casos sin comprender la soberanía de Dios, textos como este le chocan bastante, porque son textos que no solamente hablan de una predestinación en cuanto a salvación, sino que también están hablando de un destino en cuanto al futuro, en este caso de Saulo. Un destino que estaba escrito, ¿verdad? Si Dios así lo expresaba, era porque así se iba a realizar. La vida de Saulo estaba sellada y destinada para hacer muchas obras importantes para la extensión del reino de Dios, y por supuesto no podía morir en Damasco de forma tan prematura. Con esto, hermanos, aprendemos una vez más que nuestras vidas están en las manos del Señor y debemos estar atentos a cuál es su voluntad y no la nuestra. Yo sé que podemos llegar a confundir algunas veces la prudencia con la cobardía, el radicalismo con quizá ser temerario y todas estas cosas, ¿verdad? Yo entiendo que Saulo no estaba huyendo por su vida. Ni siquiera queda claro hasta qué punto Saulo era consciente del destino de su vida en profundidad, porque estas cosas que hemos leído las dice Dios a Ananías, no Dios a Saulo. Y por otro lado, debemos entender que cuando un cristiano toma una decisión en su vida, sea la que sea, debe ser una decisión guiada por Dios. Si decidimos cualquier cosa que puede para nosotros parecer más importante o menos importante, sin tener en cuenta la dirección y la sabiduría de Dios, luego no podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, ¿por qué me has abandonado? O Señor, ¿por qué no me bendices? Pues si hemos tomado la decisión por nuestra cuenta, luego tendremos que, de algún modo, asumir las consecuencias, especialmente cuando sean malas, porque cuando son buenas cualquiera quiere asumirlas, ¿verdad? Dicho todo esto, hermanos, y en efecto aclarando lo que ya habéis compartido vosotras, que en efecto Saulo no fue aquí un cobarde, todo lo contrario, fue una persona obediente al destino de Dios. No era su hora todavía faltaba mucho para que llegue. Dicho todo esto, vemos que a partir del versículo 26, Saulo se encuentra en la ciudad de Jerusalén e inmediatamente se nos muestra las reacciones negativas de los seguidores de Jesús, llenos de miedo y duda, porque incluso no eran
de algún modo no creían que Saulo, el que había perseguido a los suyos, se habría convertido de verdad. No obstante, Bernabé, el hombre que conocimos a finales del capítulo 4, el que vendió una heredad que él tenía, que era también llamado José, levita y natural de Chipre, salió en defensa de Saulo, y lo llevó directamente a donde estaban los apóstoles. Estando Saulo con ellos, les contó cómo fue su conversión y cómo predicó de Jesús tras recibir el Espíritu. El versículo 28 nos da a entender que los apóstoles que le escucharon sí le creyeron, pues automáticamente se puso Saulo a predicar junto con ellos en Jerusalén. Cuenta Lucas que incluso Saulo era capaz de discutir con los judíos que hablaban griego, llamados helenistas, pero ellos, debido al trasfondo de Saulo, deseaban verle muerto. Es por esta razón que los discípulos lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso, que era la ciudad natal de Saulo. El versículo 31 forma parte de aquellos diversos versículos que suele escribir Lucas a modo de resumen o conclusión de una etapa que ha decidido narrar con detalle. En efecto, al haber desaparecido el líder de la persecución más notoria, es decir, una persona como Saulo, la Iglesia experimentó de nuevo la paz, pese a estar ya extendida por Judea, Galilea y Samaria. Ahora bien, esa paz no solo se daba porque no había fuertes persecuciones presididas por Saulo, sino que también seguía siendo importante la presencia en medio de esa paz y, por supuesto, la acción del Espíritu Santo en medio de la comunidad de creyentes. Pues antes de concluir el texto como tal, hermanos, quisiera que nos detengamos también ante el detalle de qué apóstoles fueron los que conoció Saulo en Jerusalén. ¿Conoció a los 12? ¿Conoció solamente a 6? ¿A 4? ¿A 2? ¿Qué apóstoles conoció Saulo? ¿Hay algún dato al respecto? Pues sí lo hay, hermanos. Y además el texto que os voy a mencionar ahora también nos aporta otros asuntos que os pregunté antes de empezar con la predicación. Este texto es Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24. Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24. Escribe aquí el apóstol Pablo: Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la Iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo.
Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Vemos en este texto que Saulo no estuvo todo el tiempo en Damasco, desde su conversión hasta su huida, sino que más bien tuvo un tiempo, que no sabemos cuánto fue, y ahora hablaremos de ello, que se marchó a Arabia. Es cierto que cuando leemos Hechos capítulo 9, nos da la sensación de que Saulo, siempre estuvo en Damasco. Pero Gálatas nos muestra que en medio de esos días que estaba en Damasco procesando la información de lo que había recibido, su conversión, Ananías imponiéndole las manos para que reciba el Espíritu y demás, vemos que Saulo pasó un tiempo también en Arabia. Algunos creen que Saulo fue a Arabia a pasar un tiempo de reflexión, de retiro, para de algún modo meditar en todo lo que él había hecho, arrepentirse, reconciliarse con Dios y de algún modo reflexionar en cómo debía actuar, por supuesto, guiado por el Señor. Pero otros autores consideran que Pablo fue a Arabia no para reflexionar. Él ya había conocido a Jesús en persona. Él ya había recibido el Espíritu Santo. Saulo fue a Arabia en un sentido misionero. Quizá ambas opciones sean perfectamente compatibles, pero hay autores que discuten al respecto. Saulo fue a Arabia para reflexionar. Otros piensan, Saulo fue a Arabia para predicar. Si aceptamos la segunda opción, podríamos decir que ese viaje que hizo a Arabia fue su primer viaje misionero. Y por tanto, Pablo no solamente tuvo esos 3 famosos viajes misioneros más el viaje a Roma, sino que también tuvo un viaje antes. Bueno, antes de entrar en medio de esta polémica, también hay que considerar el asunto de que Saulo tardó 3 años en ir a Jerusalén para ver a los apóstoles. Así lo hemos leído en Gálatas. Y otra vez lo vuelvo a mencionar. Cuando leemos Hechos 9, no solamente nos da la sensación de que Saulo siempre estuvo en Damasco, sino que también nos da la sensación de que Saulo estuvo en Damasco y al poco tiempo quisieron perseguirle, se escapó y se fue directamente a Jerusalén. Pero no es la realidad temporal, ¿verdad? Al menos según lo que el propio Pablo complementa en Gálatas. Algunos autores creen que Saulo pasó buena parte de esos 3 años en Arabia y poco tiempo en Damasco. Hay otros que piensan que Saulo solamente estuvo un breve tiempo en Arabia como algo puntual y que luego su mayor impacto fue en Damasco. Podríamos decir que en mayor o menor medida Saulo sí estuvo en Arabia y quizá eso también aporte sentido, escuchen bien, a lo que leímos en 2 Corintios capítulo 11, acerca de ese rey Aretas IV, ya que Saulo habría pasado seguramente por regiones que pertenecerían a este rey, que ya sabéis que gobernaba a los nabateos. Algunos dicen que esa región que se asociaba en aquel tiempo a Arabia era, entre otras cosas, pétrea. Y eso nos aporta un sentido más global para comprender por qué el rey Aretas tenía a un gobernador en Damasco que quería la muerte de Saulo. Es decir, Saulo fue a Arabia, no solamente fue a reflexionar, sino que estando por allí predicó del Evangelio, y el rey Aretas, de trasfondo ismaelita, vecino de Israel,
se dio cuenta de ello y envió fuerzas militares a por Saulo. ¿Qué pensáis acerca de esta teoría? Tiene cierto sentido, ¿verdad? Bueno, por otro lado, hermanos, gracias a Gálatas capítulo 1, comprobamos que Saulo no pudo conocer a todos los apóstoles. Es más, prácticamente no conoció a nadie. De los 12 apóstoles que en un principio estaban en Jerusalén, ya sabéis, cuando empezó la persecución, muchos discípulos de Jesús escaparon. Pero el texto dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Por un breve tiempo, Pedro y Juan salieron de Jerusalén. ¿Para ir a dónde? A Samaria. ¿Por qué? Porque el diácono Felipe evangelizó allí y Pedro y Juan debían ser testigos de que los samaritanos verdaderamente habían creído en Jesús. Y así la iglesia seguiría unida. No sería iglesia de Jerusalén por aquí, iglesia de Samaria por allá. No, la iglesia unida en el Espíritu de Dios. Y nos cuenta Lucas que después de haber ido Juan y Pedro allí, ellos volvieron otra vez a Jerusalén. Y es cierto que tanto Pedro como Juan aprendieron que el Evangelio también es para los samaritanos. Por eso, cuando Pedro y Juan volvieron a Jerusalén, en ese camino pasaron por varias regiones de Samaria y predicaban el Evangelio, porque se dieron cuenta que el Evangelio también es para los samaritanos. Por tanto, hermanos, cuando Saulo escapa de Damasco y va a Jerusalén, en verdad Saulo pudo haber conocido a los 12 apóstoles, porque en un principio los 12 apóstoles estaban en Jerusalén. Quizá la mayoría de ellos todavía tenía cierta desconfianza acerca del gran perseguidor Saulo de Tarso. Quizá los apóstoles estaban ocupados, o quizá estaban prudentes ante esa supuesta conversión de Saulo y por si acaso solamente enviaron a 2 de los 12. ¿Y quiénes fueron esos 2 apóstoles de los 12? Cefas, conocido como Pedro, y Santiago, hermano de Jesús. El resto de los apóstoles, diáconos, líderes y discípulos no conocieron a Saulo de forma tan directa como si lo hicieron Pedro y Santiago. Y es por eso que aquí recoge Saulo al final del capítulo 1 de Gálatas, que no conocían de él, que no lo habían visto personalmente y que solamente escuchaban que el que antes perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. En conclusión, hermanos, comprobamos que el apóstol Pablo desde un principio padeció por su fe. Yo creo que es importante que como creyentes no ignoremos que Saulo pasó por Arabia y que luego sufrió en Damasco y estuvo a punto de morir. Me gustaría también que os quedéis con esa idea de que posiblemente ese viaje, que algunos consideran que fue retiro, otros consideran que fue en un sentido misionero, de algún modo u otro hizo que el rey Aretas se fijase en Saulo, que enviase soldados para que a través de su gobernador en Damasco puedan apresarlo. Y eso no quita que también ciertos judíos se hayan aliado y también buscasen la muerte de Saulo. Ya lo sabemos que a lo largo del ministerio de Saulo, tanto judíos como romanos y otros que conocen a Saulo querían su muerte. Desde un principio Saulo aprendió que su ministerio era un ministerio difícil. Como bien le había dicho Dios a Ananías, iba a padecer por él. Saulo estaba perdido, hermanos. Él pensaba, antes de convertirse, que estaba persiguiendo a un líder de una secta, que estaba persiguiendo a los seguidores de un líder de una secta. Él pensaba que con toda esa persecución, con toda esa provocación de encarcelamiento e incluso muerte, estaba manteniendo la pureza
del judaísmo y el temor a Dios, especialmente al Dios que él de forma celosa entendía en ese momento que solo era el Dios de Israel. Luego fue llamado a ser el apóstol de los gentiles, pero es cierto que Saulo era una persona muy conservadora, muy cerrada, que también, como os compartí en su momento, él mismo comparte que Gamaliel fue su maestro. Pero todos ya hemos aprendido lo diplomático que era Gamaliel, tan diplomático que incluso algunos autores pensaron que Gamaliel sí se había llegado a convertir y que era como un caballo de Troya, era un cristiano infiltrado en el Concilio Supremo de Israel, en el Sanedrín. Ya sabéis que mi opinión es contraria. Yo no creo que si Gamaliel verdaderamente se hubiese convertido, se hubiese quedado en un lugar tan corrupto a nivel político y religioso como el Concilio Supremo de Israel. Si verdaderamente Gamaliel se hubiese convertido, hubiese actuado de formas muy distintas, no se hubiese quedado allí, no hubiese tampoco permitido que Esteban acabase como acabó. Pero lo que sí es cierto es que Saulo era muchísimo más extremista que ningún fariseo celoso de las tradiciones judías. Era muchísimo más radical que el propio Gamaliel, que a su lado era una persona pues cercana y diplomática y permisiva. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía que aprender muchos asuntos relacionados con el Evangelio y el reino de Dios, y lo hará conforme su ministerio vaya avanzando. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la conversión del apóstol Pablo, en cómo su fe produjo grandes frutos, debemos también tener en cuenta de que al fin y al cabo Saulo era un hombre pecador, que llegó a imitar a Jesús pese a su pecado, que llegó incluso a escribir: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Y si de algún modo podemos excusarnos, entre comillas, de que la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús nació sin pecado, en el caso de Saulo no hay excusas. Saulo era tan pecador como nosotros. Saulo tenía esa tendencia hacia el pecado. Saulo tenía esa lucha de decir, y así lo compartió con los romanos: lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero hacer. Y en medio de esas luchas internas, en medio de la persecución, en medio de la traición de sus colaboradores, el apóstol Pablo mantuvo su fidelidad a Dios. Y por tanto, sin ensalzar, por supuesto, la figura de Pablo, porque él mismo, si estuviese aquí, no querría que hiciésemos eso, sí debemos tener en cuenta de que la vida y servicio del apóstol Pablo es un gran testimonio, un gran desafío para nosotros, especialmente para aquellos que de algún modo queremos presentar excusas delante de Dios de que no es posible seguir a Jesús de forma completa. Sí lo es. Y el espíritu está dispuesto. Así que aunque la carne sea débil, debemos dejar que sea Dios quien nos gobierne. Amén.